La lluvia caía sin tregua, las gotas rebotaban en el asfalto como si quisieran borrar las huellas de todos los que habían pasado por allí. Caminaba rápido, sujetando el abrigo alrededor de mi cuerpo, intentando protegerme del frío que se colaba por cada rendija. Mis pensamientos eran un enjambre caótico, zumbaban sin cesar desde. Mi rutina siempre había sido predecible, casi mecánica, pero ese día todo se sentía diferente. Mis pies me llevaron sin darme cuenta al portal del edificio de mi amiga. No planeaba entrar, solo refugiarme unos segundos bajo el pequeño tejadillo de metal. El agua resbalaba en cascadas por los bordes, creando una cortina líquida entre el mundo exterior y mi pequeño refugio. Y entonces, allí estaba él. Daniel. De pie, a solo unos metros de mí. Su silueta se dibujaba contra la luz tenue del portal, la capucha de su sudadera empapada caía pesadamente sobre su frente, y sus ojos, oscuros y atentos, se posaron en mí con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar de inmediato. Mi corazón dio un vuelco, y no supe si fue el frío o la adrenalina la que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. El tiempo pareció detenerse, como si la lluvia amortiguara no solo los sonidos del exterior sino también el latido de mi propio corazón. Era absurdo, casi ridículo, sentirme así. Yo, una mujer casada, madre, con una vida estable y predecible, enfrentándome a una avalancha de emociones solo por una mirada. Pero ahí estaba, inmóvil, sin saber si dar un paso hacia adelante o salir corriendo bajo la tormenta. Él se movió primero. Un simple gesto, apenas perceptible. Se quitó la capucha, dejando que el agua mojara su cabello oscuro, y me dedicó una sonrisa suave, casi tímida. Ese gesto, tan natural, rompió la burbuja de irrealidad en la que me encontraba. Respiré hondo, intentando recuperar la compostura, pero la humedad del aire parecía clavarse en mi pecho, haciéndome difícil cada inhalación. No sabía qué decir, y quizás no hacía falta. Solo existíamos nosotros dos en ese pequeño espacio, rodeados de agua y silencio. Podía sentir la tensión entre nosotros, una cuerda invisible que tiraba suavemente, llevándome a cruzar esa línea que nunca pensé siquiera rozar. Mi mente me gritaba que me fuera, pero mis pies parecían enraizados al suelo. El agua goteaba desde mi cabello hasta mi cuello, y cuando me di cuenta, él ya había dado un paso más cerca. Su proximidad era abrumadora, no porque estuviera invadiendo mi espacio, sino porque parecía absorber cada uno de mis pensamientos. Mis manos temblaban ligeramente, y crucé los brazos sobre mi pecho, no tanto para protegerme del frío, sino para crear una barrera, por delgada que fuera. Y entonces ocurrió. Fue un instante, un parpadeo. Daniel se inclinó ligeramente hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. No fue un beso profundo, no fue apasionado, pero fue suficiente para encender una chispa en mi interior. Una chispa peligrosa, incontrolable. Retrocedí instintivamente, chocando mi espalda contra la pared del portal. Mi respiración se aceleró, y sentí como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño refugio bajo la lluvia. Daniel no dijo nada, solo se quedó allí, observándome, esperando quizás una reacción, una señal de que lo que acababa de pasar no era un error. Pero yo no podía hablar, las palabras estaban atrapadas en mi garganta. Finalmente, la realidad me golpeó con la fuerza de un trueno. Me giré bruscamente y salí corriendo bajo la lluvia, sin importarme el frío, sin importarme que mis zapatos se llenaran de agua. Solo necesitaba alejarme, poner distancia entre ese instante y mi vida real. Cada paso era un eco de mi propia confusión, y mientras corría, sentía que dejaba atrás no solo a Daniel, sino también una parte de mí que nunca supe que existía. Llegué a casa empapada, con la ropa pegada al cuerpo y el corazón latiendo a un ritmo descontrolado. Mi esposo estaba en la sala, absorto en su computadora, sin percatarse de mi estado. Aproveché su distracción para escabullirme al baño, cerrar la puerta y apoyar la frente contra el espejo frío. Las gotas de agua resbalaban por mi rostro, mezclándose con las lágrimas que no me había dado cuenta de que caían. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que un simple instante trastocara todo lo que creía estable? Mis manos se aferraron al borde del lavabo, y el reflejo en el espejo me devolvió una mirada que no reconocía. Una mirada que escondía un secreto que aún no sabía cómo guardar. El sonido del agua caliente golpeando la cerámica de la ducha era lo único que me mantenía anclada a la realidad. Dejé que el vapor me envolviera, como si pudiera borrar la sensación de sus labios en los míos, pero no importaba cuán caliente fuera el agua, el frío en mi pecho no desaparecía. Cerré los ojos, intentando reconstruir el momento, buscar una excusa, una explicación lógica para lo que había pasado, pero cada vez que lo hacía, el recuerdo del beso se hacía más nítido. El baño se llenó de vaho,
Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. La realidad golpeaba como una ola helada. Había cruzado una línea invisible y no tenía idea de cómo desandar el camino. Mi esposo seguía en la sala, probablemente absorto en su mundo digital, mientras yo luchaba con una culpa viscosa que se pegaba a mi piel. Al salir de la ducha, me envolví en la toalla y me quedé unos segundos frente al espejo empañado. Mi reflejo apenas era visible, pero eso me dio un extraño alivio. No quería ver a la mujer que había permitido que un impulso superara años de control y responsabilidad. Me sequé lentamente, intentando que cada movimiento fuera un ritual de purificación, como si la rutina pudiera devolverme el equilibrio. La tarde transcurrió en un silencio incómodo. Mi esposo me lanzó un par de miradas curiosas, pero no dijo nada. Yo me refugié en las tareas del hogar, cada movimiento calculado, cada gesto meticuloso. Lavé platos que ya estaban limpios, organicé cajones que nadie abría, cualquier cosa para evitar quedarme quieta y enfrentarme a mis pensamientos. Pero cada rincón de la casa parecía guardar un eco de lo que había sucedido bajo la lluvia. La noche cayó lenta y pesada. La cama se sintió más grande de lo habitual, y aunque mi esposo estaba a mi lado, la distancia entre nosotros era abismal. Él se quedó dormido rápidamente, mientras yo observaba las sombras en el techo, intentando encontrar una forma de silenciar la voz en mi cabeza. No podía dejar de pensar en Daniel, en la forma en que sus ojos me habían sostenido en ese instante, en cómo su presencia había alterado la realidad. Al día siguiente, todo se sentía diferente. El sol entraba tímidamente por las ventanas, pero la luz no traía consuelo. Me movía por la casa como un fantasma, evitando los espejos, temiendo que mi rostro revelara más de lo que quería. Mi esposo salió temprano al trabajo, dejándome sola con mis pensamientos. Aproveché su ausencia para darme un respiro, para permitirme unos minutos de vulnerabilidad sin la presión de mantener una fachada. El teléfono vibró en la mesa. El nombre de mi amiga apareció en la pantalla, y mi estómago se retorció. No podía hablar con ella, no mientras las imágenes del beso seguían frescas en mi mente. Dejé que la llamada se desvaneciera, y me sentí aún más culpable. No solo estaba traicionando a mi esposo, sino también a una amiga de años, alguien que siempre había estado a mi lado. La red de mentiras y silencios empezaba a formarse, y cada hilo me atrapaba un poco más. Decidí salir de casa. El aire fresco me ayudó a aclarar un poco la mente, pero las calles familiares parecían extrañas. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies eligieran el camino. Llegué a un pequeño parque, uno de esos lugares donde las familias llevaban a sus hijos a jugar. Me senté en un banco, observando a la gente pasar, preguntándome cuántos de ellos llevaban secretos bajo sus abrigos. Era una reflexión amarga, pero me dio una sensación de normalidad. Tal vez no era la única que lidiaba con sombras. El tiempo se deslizó entre mis dedos. Cuando volví a casa, el sol ya se estaba poniendo. Mi esposo llegó poco después, y la rutina de la cena se desarrolló sin sorpresas. Hablamos de cosas triviales, nuestros mundos paralelos sin llegar a tocarse. Me pregunté si notaba el cambio en mí, si percibía la tensión en mis gestos, pero si lo hizo, no lo demostró. Esa noche, mientras él dormía, me permití unos segundos de honestidad. Cerré los ojos y volví a ese portal, a la lluvia, al instante en que todo cambió. Me odié por ello, pero al mismo tiempo, sentí una chispa de algo que no había sentido en años. Era una mezcla de miedo y emoción, una combinación peligrosa que podría llevarme por un camino sin retorno. Cuando el sueño finalmente me venció, me sumergí en un mundo donde las líneas entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaban. Sabía que debía retomar el control, encontrar una manera de alejarme de ese abismo, pero cada pensamiento me llevaba de vuelta a él, a su mirada, a la forma en que el mundo se detuvo en ese pequeño refugio bajo la lluvia. El día comenzó con una sensación de inquietud difícil de sacudir. Me levanté temprano, intentando llenar mi mente con tareas cotidianas, pero cada esquina de la casa parecía susurrar su nombre. Daniel. Su presencia seguía rondando mis pensamientos, como una sombra que no lograba disipar. No podía evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al momento bajo la lluvia, a ese breve y peligroso roce de nuestros labios. Mi esposo salió al trabajo, dejándome en la casa vacía. El silencio se hacía pesado, casi asfixiante. Sabía que debía poner orden a mis pensamientos, pero cada intento de racionalizar lo sucedido me llevaba de nuevo al punto de partida. Me aferraba a la idea de que solo había sido un error, un desliz momentáneo, pero la verdad era que, en el fondo, una parte de mí deseaba revivirlo. Era una confesión silenciosa, una que no me atrevía a pronunciar siquiera en mi mente. Decidí salir, escapar de las paredes que parecían acercarse cada vez más. Caminé sin rumbo, mis pasos me llevaron a una pequeña cafetería al final de la calle.
Era uno de esos lugares acogedores, con muebles de madera y el aroma dulce del café recién hecho. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar, buscando en sus rostros alguna señal de que no era la única atrapada en una red de emociones contradictorias. El sonido de la campanilla sobre la puerta me hizo alzar la vista, y mi corazón dio un vuelco. Allí estaba él. Daniel, con esa misma mirada profunda, esos gestos seguros que parecían desarmarme con solo existir. No sé si me vio de inmediato, pero cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejándonos solos en una burbuja de tensión silenciosa. Intenté concentrarme en mi café, pero cada movimiento suyo me atraía. Se sentó en una mesa cerca de la mía, y aunque no me dirigió la palabra, su presencia lo decía todo. Había algo en la forma en que dejaba su taza sobre la mesa, en cómo sus dedos jugaban con la cuchara, un lenguaje silencioso que solo nosotros entendíamos. Era un juego peligroso, y ambos lo sabíamos. El tiempo se volvió líquido, las agujas del reloj parecían moverse con lentitud exasperante. Finalmente, cuando me levanté para irme, sentí su mirada seguirme. Fue un impulso, una decisión tomada sin pensarlo. Me acerqué a su mesa, mis pasos apenas audibles sobre el suelo de madera. No hablamos, no hacía falta. Su mano se movió suavemente, invitándome a sentarme. Lo hice, como si cada fibra de mi ser estuviera programada para seguirlo. El mundo se redujo a ese pequeño espacio, a la luz cálida que caía sobre la mesa. Mi mente era un torbellino, pero mi exterior se mantenía tranquilo, casi indiferente. Daniel no rompió el silencio, y esa contención hizo que el aire se volviera denso, casi irrespirable. Era un equilibrio frágil, uno que podía romperse con el más leve movimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas. Pero en un momento, casi sin darme cuenta, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Su piel era cálida, contrastando con la frialdad de la taza entre nosotros. Mi primer instinto fue retirarme, romper el contacto, pero algo en mí se resistió. Su pulgar rozó el dorso de mi mano, un gesto tan sutil y al mismo tiempo tan cargado de significado. Mi mente gritaba, una parte de mí luchaba por imponerse a la otra. Pero el ruido se desvaneció cuando se inclinó ligeramente hacia mí. No había nada apresurado en su movimiento, todo era pausado, deliberado. Sentí su aliento, un calor suave que rompía la distancia entre nosotros. Y entonces, sin preámbulos, sus labios rozaron los míos nuevamente. El mundo exterior se apagó. No había ruidos, no había personas alrededor, solo la presión suave de su boca contra la mía. No fue un beso robado, no fue un impulso incontrolable. Fue un momento suspendido, una pequeña eternidad encapsulada en un simple gesto. Mis ojos se cerraron, dejándome llevar por la sensación, por la certeza de que ese instante era real, por efímero que fuera. Pero la realidad no tardó en golpearme. Me separé lentamente, aún sintiendo el calor de su contacto en mis labios. Mi mente intentaba procesar lo sucedido, pero mis pensamientos eran un caos. Me levanté, mis movimientos torpes, como si de repente hubiera olvidado cómo caminar. Daniel no intentó detenerme, su mirada era un reflejo del conflicto que yo también sentía. Salí de la cafetería, el aire fresco me golpeó el rostro como un balde de agua fría. Caminé sin rumbo, dejando que mis pasos me guiaran, intentando encontrar un punto de apoyo en un mundo que de repente parecía girar demasiado rápido. Sabía que había cruzado una línea, que cada vez me adentraba más en un terreno peligroso. Pero lo que me aterraba no era el miedo a ser descubierta, sino la idea de que, a pesar de todo, no me arrepentía. El sonido de mis propios pasos retumbaba en mi cabeza mientras me alejaba de la cafetería. Cada golpe de mis tacones contra el pavimento era un recordatorio del abismo en el que me estaba adentrando. No podía negar lo que había pasado, ni tampoco la manera en la que mi corazón seguía latiendo desbocado. La culpa me abrazaba, pero también lo hacía una extraña sensación de vida, como si cada fibra de mi ser se hubiera despertado de un largo letargo. Me detuve en un parque cercano. Los niños jugaban en los columpios, las parejas caminaban de la mano y todo parecía tan normal, tan ajeno a mi realidad. Me senté en un banco, mis manos temblaban ligeramente, y me concentré en mi respiración, intentando calmar el torbellino en mi interior. No entendía cómo había llegado hasta ese punto, cómo una simple coincidencia podía transformarse en algo tan complejo y peligroso. El teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de mi esposo. Me preguntaba si necesitaba algo del supermercado antes de volver a casa. Su tono era neutral, cotidiano, pero para mí, cada palabra tenía un peso insoportable. La normalidad de su mensaje chocaba contra el caos de mis pensamientos. Respondí rápidamente, con un no,
gracias seco y directo, como si mi teléfono pudiera delatarme de alguna manera. El tiempo parecía desvanecerse mientras me quedaba allí sentada, perdida en mis pensamientos. Intentaba recordar cómo era mi vida antes de todo esto, antes de que cada día se convirtiera en una mezcla de emociones encontradas. Sabía que debía poner fin a todo, que la solución más lógica era alejarme de Daniel, cortar cualquier conexión antes de que fuera demasiado tarde. Pero solo pensar en ello me producía un vacío, un abismo oscuro del que no sabía si podría escapar. Me levanté lentamente, obligándome a retomar el control. Caminé de regreso a casa, cada paso era un desafío. Al llegar, mi esposo ya estaba allí, preparando la cena. Su sonrisa fue como una daga, no porque él me hiciera daño, sino porque yo sabía que lo estaba traicionando, aunque solo fuera en mis pensamientos. Intenté comportarme de forma normal, ayudar con las tareas, participar en la conversación trivial sobre su día en el trabajo. Pero sentía como si mi vida fuera una película, y yo solo una actriz interpretando un papel. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, me encontré mirando el techo, contando las sombras que las luces de la calle proyectaban a través de las persianas. Cada sombra era una representación de mis miedos, de mis deseos ocultos, de esa parte de mí que no reconocía pero que, al mismo tiempo, se sentía más real que nunca. Cerré los ojos, buscando refugio en el sueño, pero lo único que encontré fue el recuerdo de ese beso, de la forma en que Daniel había logrado atravesar todas mis barreras con un simple roce de sus labios. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Mi vida cotidiana seguía su curso, pero yo me sentía como una espectadora. Mis acciones eran automáticas, mi mente siempre estaba en otro lugar. Intenté llenar mis días con actividades, limpiar la casa, reorganizar armarios, salir a caminar. Pero todo era un paliativo, una distracción temporal que no lograba acallar esa voz interior que me empujaba hacia él. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se detenía. Cada mensaje, cada llamada era una posibilidad, una puerta abierta al caos. Pero Daniel no se puso en contacto conmigo, y esa ausencia era casi peor que cualquier otra cosa. Me encontraba buscando excusas para pasar cerca de la cafetería, para caminar por las calles donde podría cruzármelo. Mi lógica se desmoronaba, dejando espacio solo para el impulso. Finalmente, un día me armé de valor y salí con un propósito claro. No sabía si era un intento de cerrar el ciclo o una rendición abierta, pero necesitaba verlo, necesitaba enfrentarme a lo que sentía y, de una vez por todas, decidir mi camino. Caminé hasta el parque, el mismo donde nos habíamos visto antes. Me senté en el mismo banco, como si de alguna manera eso pudiera traerlo a mí. El tiempo se alargó, y cada minuto era una lucha contra la voz en mi cabeza que me decía que me fuera, que era una locura seguir alimentando esa esperanza silenciosa. Pero cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. Daniel caminaba por el sendero, sus pasos tranquilos, sin prisa. No sé si me buscaba o si el destino había jugado su carta una vez más, pero cuando nuestros ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. No hubo palabras, no hicieron falta. Se sentó a mi lado, la distancia justa para que nadie pudiera sospechar nada, pero lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir su calor. El silencio se convirtió en nuestro lenguaje, cada respiración era una confesión silenciosa. Y en ese momento, supe que no importaba cuán difícil fuera, debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo dividida entre dos mundos, entre lo correcto y lo que mi corazón me pedía a gritos. El sol comenzó a ponerse, las sombras se alargaron, y con ellas, la certeza de que no podía seguir huyendo de mí misma. El tiempo de las dudas había terminado, y la realidad me esperaba, implacable y sincera. El amanecer me sorprendió con los ojos abiertos, la mente atrapada en un ciclo infinito de pensamientos. No había dormido en toda la noche, cada sombra proyectada en las paredes parecía susurrar mis miedos. Sabía que mi vida se encontraba en un punto de quiebre, un momento en el que cualquier decisión podría cambiarlo todo. Me levanté en silencio, cuidando no despertar a mi esposo, y me dirigí a la cocina. El suelo frío bajo mis pies descalzos me devolvió una pizca de realidad, una sensación física que me anclaba al presente. Preparé café de manera automática, el aroma llenó la casa, pero para mí solo era un eco lejano. Mi mente seguía volviendo a la imagen de Daniel en el parque, a su mirada tranquila, a ese silencio que había dicho más que cualquier palabra. No entendía cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo cada pequeño paso me había acercado al borde del precipicio. Era como si mi vida anterior, la vida segura y predecible, se hubiera desvanecido, dejando solo este vacío lleno de preguntas sin respuesta. Mi esposo entró a la cocina con su habitual expresión somnolienta. Le serví una taza de café y me senté frente a él, fingiendo normalidad. Habló sobre su agenda del día,
sobre reuniones y pendientes del trabajo, mientras yo asentía mecánicamente. No sé si notó mi ausencia emocional, si se dio cuenta de que mis pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Si lo hizo, no dijo nada. Tal vez porque, en el fondo, él también había aprendido a vivir en una rutina donde el silencio era la norma. Después de que se fue, me quedé sola en la cocina, el café se enfrió en mi taza sin que yo diera un solo sorbo. Sabía lo que debía hacer, lo había repetido tantas veces en mi mente que las palabras se habían vuelto casi un mantra. Cortar todo contacto con Daniel, recuperar mi vida, reparar los hilos deshilachados de mi matrimonio. Pero cada vez que intentaba dar el primer paso, una fuerza invisible me detenía, como si una parte de mí se resistiera a dejar ir esa chispa de algo nuevo, de algo real. Decidí salir de casa. No tenía un destino claro, solo quería escapar de esas paredes que parecían encerrar todos mis secretos. Mis pies me llevaron al centro de la ciudad, entre el bullicio de la gente y el ruido constante del tráfico. Me perdí entre las calles, dejándome llevar por la marea de personas. Cada rostro anónimo era un recordatorio de que, en el fondo, todos cargamos con nuestros propios fantasmas. El destino me llevó de nuevo a la cafetería. Entré sin pensarlo, buscando refugio en la familiaridad del lugar. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando el mundo exterior a través del cristal empañado. Los minutos pasaron lentos, cada sorbo de café era una excusa para no moverme, para no enfrentar la realidad que me esperaba fuera de esas 4 paredes. Y entonces, lo vi. Daniel entró en la cafetería, su presencia llenó el espacio antes de que siquiera cruzara la puerta. Mi corazón dio un vuelco, y un torrente de emociones me inundó. No sabía si debía quedarme o salir corriendo, pero mi cuerpo tomó la decisión por mí. Me quedé inmóvil, observando cómo él se acercaba, cada paso parecía sincronizado con los latidos de mi corazón. Se sentó frente a mí, su expresión era serena, pero sus ojos decían todo lo que sus labios no se atrevían. El silencio se apoderó de nosotros, una tensión palpable que envolvía cada rincón de la mesa. Mis manos temblaban ligeramente, las escondí bajo la mesa, aferrándome al borde del asiento como si eso pudiera mantenerme en pie. Sabía que debía decir algo, romper el hechizo, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Daniel no intentó acercarse, no hizo ningún gesto que pudiera malinterpretarse, pero su presencia lo decía todo. No había necesidad de hablar, porque en el fondo ambos sabíamos que este encuentro no era casualidad. Había un acuerdo silencioso, una aceptación mutua de que, aunque lo correcto era alejarnos, algo más fuerte nos empujaba en la dirección contraria. El tiempo se volvió un concepto borroso. No sé cuánto tiempo pasamos allí, sentados frente a frente, intercambiando miradas cargadas de significados ocultos. Finalmente, fui yo quien se levantó. No podía quedarme más tiempo, no sin perderme por completo en ese abismo que él representaba. Él no me detuvo, pero su mirada me siguió hasta la puerta, como un hilo invisible que me ataba a él. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza. Caminé rápido, cada paso era un intento desesperado de dejar atrás lo que acababa de ocurrir. Mi mente era un caos, una tormenta de emociones y pensamientos encontrados. Sabía que debía poner fin a todo esto, que no podía seguir alimentando una ilusión que solo traería dolor. Pero también sabía que, por mucho que lo intentara, no podía ignorar lo que sentía. Llegué a casa exhausta, tanto física como emocionalmente. Me dejé caer en el sofá, el silencio de la casa me envolvió. Cerré los ojos, intentando encontrar un momento de paz, pero en la oscuridad de mis párpados cerrados solo veía su rostro, su mirada, ese instante suspendido en la cafetería. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que cada decisión me acercaba o me alejaba de un final que aún no lograba vislumbrar. Pero lo que sí tenía claro era que, de una forma u otra, debía enfrentarme a la verdad, aunque me costara todo lo que conocía. El día siguiente amaneció con un cielo gris, como si el mundo exterior reflejara el caos dentro de mi mente. Cada rincón de la casa parecía impregnado de una tensión invisible, un peso que solo yo podía sentir. Mi esposo se movía con su habitual calma matutina, ajeno a la tormenta interna que me consumía. Intenté mantener la compostura, servir el desayuno, participar en la conversación trivial, pero cada palabra que salía de mi boca parecía fuera de lugar, como si mi vida se hubiera convertido en un guión mal escrito. Después de que mi esposo se fue al trabajo, me quedé sola en la cocina. Mis manos aún temblaban ligeramente al lavar los platos, el agua caliente no lograba calmar el frío que sentía bajo la piel. El teléfono permanecía sobre la mesa, cada notificación era una chispa de ansiedad. Revisaba la pantalla cada pocos minutos, esperando y temiendo al mismo tiempo que apareciera un mensaje de Daniel. Finalmente, la notificación llegó. Su nombre en la pantalla era como un susurro que solo yo podía oír.
El mensaje era breve, directo, una invitación a vernos. No había excusas, ni rodeos, solo una dirección y una hora. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonaba en mis oídos como un tambor. Sabía que aceptar esa invitación significaba cruzar una línea definitiva, pero la lógica y la razón parecían voces lejanas, ahogadas por el torbellino de mis emociones. El tiempo hasta la cita transcurrió en un estado de irrealidad. Me preparé sin pensar, cada movimiento era automático. No quería analizar mis acciones, no quería enfrentarme al reflejo en el espejo. Salí de casa sin mirar atrás, cada paso me acercaba más a un destino incierto. La dirección me llevó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, pero acogedor, con una fachada sencilla y ventanas con cortinas claras. Subí las escaleras con una mezcla de miedo y expectación. Cada peldaño era una decisión, cada respiración una lucha entre lo correcto y lo que mi corazón me pedía. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Mi mano permaneció suspendida frente al timbre durante unos segundos eternos. Finalmente, toqué, un sonido suave que apenas rompió el silencio del pasillo. La puerta se abrió lentamente. Daniel apareció, su expresión era una mezcla de sorpresa contenida y alivio. No hizo preguntas, no necesitábamos palabras. Me hizo pasar. Su apartamento era un reflejo de su personalidad, sencillo, ordenado, pero con pequeños detalles que revelaban más de lo que parecía. Una guitarra en la esquina, libros apilados sin un orden aparente, una taza de café medio vacía sobre la mesa. El ambiente era tranquilo, pero cargado de esa tensión invisible que siempre parecía acompañarnos. Me senté en el pequeño sofá, él se acomodó cerca, pero dejando suficiente espacio para que no pareciera una invasión. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio denso, lleno de significados no dichos. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, mis dedos jugaban nerviosamente con el borde de mi suéter. Daniel se inclinó un poco, su movimiento fue lento, casi cuidadoso. Su mano rozó la mía, un contacto suave, pero que encendió una chispa en mi interior. No me aparté. En lugar de eso, sentí como mi cuerpo respondía, cada fibra tensándose, cada pensamiento volviéndose borroso. Su otra mano se deslizó suavemente por mi mejilla, un gesto íntimo, pero contenido. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, una conexión que parecía borrar todo lo demás. Fue un momento suspendido, un instante en el que el mundo exterior dejó de existir. No había ruido, no había tiempo, solo la sensación de estar donde debía estar, aunque fuera solo por ese breve momento. Mis ojos se cerraron, dejándome llevar, permitiendo que la realidad se desvaneciera en ese pequeño refugio. Cuando nos separamos, el aire parecía más denso, cada respiración era un recordatorio de que aún estábamos allí, en ese apartamento, en esa situación que no tenía fácil solución. No había palabras, no necesitábamos romper el silencio con explicaciones o disculpas. Ambos sabíamos que lo que había pasado no era un error, sino el resultado inevitable de cada pequeña decisión que habíamos tomado hasta ese punto. Finalmente, me levanté. Mi mente intentaba procesar lo sucedido, encontrar una forma de volver a mi vida sin llevarme este momento conmigo. Daniel no me detuvo, pero su mirada me siguió hasta la puerta. Era una despedida, pero no definitiva. Sabía que, aunque cerrara esa puerta, una parte de mí se quedaría allí, en ese pequeño apartamento, atrapada en ese beso, en esa chispa de algo que nunca podría explicar. El camino de regreso a casa fue una mezcla de sensaciones. Sentía el viento en mi rostro, el ruido de la ciudad a mi alrededor, pero todo parecía filtrado, como si el mundo hubiera perdido su color. Mi teléfono vibró en mi bolso, un mensaje de mi esposo diciéndome que llegaría tarde. La normalidad de su mensaje fue un golpe de realidad. La vida continuaba, indiferente a mi caos interno. Al llegar a casa, me dejé caer en el sofá. El silencio se apoderó del espacio, envolviéndome en una burbuja de incertidumbre. Sabía que cada elección me empujaba más cerca de un punto sin retorno, pero también sabía que no podía seguir viviendo dividida entre dos mundos. Cerré los ojos, intentando encontrar una respuesta, pero solo encontré el eco de mis propios pensamientos, resonando en la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una niebla densa. Mi rutina seguía su curso, pero yo me sentía como un fantasma deslizándose por mi propia vida. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, conversaba con mi esposo sobre cosas triviales, pero cada palabra, cada gesto era un esfuerzo titánico para mantener la apariencia de normalidad. Dentro de mí, sin embargo, el caos se expandía, una grieta silenciosa que amenazaba con partirme en dos. Intentaba ocupar mi mente con tareas cotidianas, limpiar la casa, hacer las compras, pero cada esquina parecía guardar un eco de lo que había sucedido.
Mi mente volvía constantemente a ese pequeño apartamento, a la sensación de los labios de Daniel sobre los míos, al silencio que lo envolvía todo. Sabía que debía alejarme, cortar ese vínculo antes de que fuera demasiado tarde, pero cada vez que intentaba dar un paso atrás, algo me empujaba de nuevo hacia él. Mi esposo no parecía notar nada. O tal vez lo hacía, pero elegía no verlo. Su actitud era la misma de siempre, una mezcla de calma y distracción. Había aprendido a vivir en la rutina, a no hacer preguntas, a aceptar el silencio como parte de nuestra vida diaria. Y yo me refugiaba en esa normalidad, utilizando cada pequeño momento de cotidianidad como una manta que cubría mis pensamientos más oscuros. Sin embargo, la tensión dentro de mí crecía. Era como si llevara una carga invisible, un peso que se hacía más insoportable con cada día que pasaba. Empecé a evitar el contacto visual con mi esposo, a reducir las conversaciones al mínimo. Me daba miedo que pudiera ver a través de mí, que descubriera los secretos que intentaba mantener enterrados bajo capas de aparente tranquilidad. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en la sala, encontré una vieja fotografía. Era de un viaje que habíamos hecho juntos, mucho antes de que la rutina nos alcanzara, cuando cada día era una nueva aventura. En la imagen, sonreíamos, nuestros rostros reflejaban una felicidad genuina. Me quedé mirando esa foto durante un largo rato, una punzada de nostalgia me atravesó. ¿En qué momento habíamos perdido eso? ¿Cuándo había dejado de sentirme así? Esa noche, mientras mi esposo dormía, me senté en el borde de la cama, el silencio de la habitación se sentía casi ensordecedor. Mis pensamientos giraban en círculos, cada uno más confuso que el anterior. Sabía que no podía seguir así, que debía tomar una decisión, pero el miedo me paralizaba. Miedo a perder lo que tenía, miedo a seguir viviendo una mentira, miedo a enfrentarme a la verdad de lo que sentía. El día siguiente, decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente, encontrar una claridad que parecía esquivarme constantemente. Mis pasos me llevaron sin darme cuenta al parque donde solía encontrarme con Daniel. Me senté en el mismo banco de siempre, observando a la gente pasar, dejando que el murmullo de las conversaciones y el canto de los pájaros llenaran el vacío dentro de mí. No esperaba verlo, pero allí estaba. Su presencia me sorprendió, aunque en el fondo supe que había esperado encontrarlo. Caminaba lentamente, sus manos en los bolsillos, su mirada perdida. Cuando nuestros ojos se encontraron, una mezcla de emociones me inundó. No sabía si debía quedarme o irme, si enfrentar la realidad o seguir escondiéndome detrás de la máscara que había construido. Daniel se acercó, su movimiento fue pausado, como si temiera romper el frágil equilibrio que nos rodeaba. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, la distancia justa para que pareciera un encuentro casual, pero lo suficientemente cerca para que yo sintiera su presencia como un imán. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio que no necesitaba ser roto. Durante lo que parecieron horas, permanecimos allí, inmóviles. Mi mente era un torbellino, pero mi cuerpo se sentía extrañamente en paz. Su mano descansaba cerca de la mía, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que cargaba con todo el peso de lo que no podíamos decir. Sabía que debía irme, que cada segundo allí solo complicaba las cosas, pero mis pies se negaban a moverse. Finalmente, me armé de valor. Me levanté lentamente, mi cuerpo protestaba, como si una parte de mí quisiera quedarse allí para siempre. Daniel no hizo ningún intento de detenerme, pero su mirada me siguió, una mezcla de tristeza y resignación que se grabó en mi memoria. Me alejé, cada paso era un esfuerzo, cada movimiento me alejaba no solo de él, sino también de esa versión de mí misma que había descubierto junto a él. Cuando llegué a casa, me sentí vacía. Todo me resultaba extraño, las paredes, los muebles, incluso mi propia piel. Me dejé caer en el sofá, el cansancio me envolvía, no solo físico sino emocional. Sabía que debía encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir mi vida, pero en ese momento, todo lo que sentía era un profundo abismo. Cerré los ojos, intentando encontrar un punto de apoyo, una razón para no dejarme caer. Y en esa oscuridad, solo quedaba la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado una línea, y no había camino de regreso. El silencio en casa se había vuelto una presencia constante, una sombra que se deslizaba por cada rincón. Mi esposo seguía con su rutina, los días pasaban en una sucesión de gestos automáticos y conversaciones superficiales. Yo me movía como un fantasma, cumpliendo con mis responsabilidades, pero sin sentir realmente nada. Era como si mi vida se hubiera convertido en una película en la que yo solo era una espectadora, viendo cómo todo se desmoronaba desde un rincón oscuro. Mis pensamientos seguían atrapados en un ciclo interminable. Cada vez que cerraba los ojos,
Volví al parque, al banco donde me había despedido de Daniel. Su mirada me perseguía, esa mezcla de tristeza y comprensión que se había quedado grabada en mi memoria. Sabía que había hecho lo correcto al alejarme, que mantener la distancia era lo mejor para todos, pero la lógica no acallaba el vacío que sentía en el pecho. Un día, mientras organizaba unos cajones, encontré una vieja caja de fotos. La abrí sin pensar, y de repente, el pasado me envolvió. Eran imágenes de momentos felices, de viajes, de fiestas familiares, de tardes soleadas en el jardín. Sonreía en cada foto, mi esposo me abrazaba, la vida parecía simple y plena. Me pregunté en qué momento habíamos perdido esa conexión, en qué punto habíamos dejado de mirarnos a los ojos. Tomé una de las fotos y me senté en el suelo. Mi reflejo en el cristal de la ventana me devolvía una mirada vacía, una mujer que no reconocía. Sabía que debía tomar una decisión, que no podía seguir viviendo en esa ambigüedad perpetua. Tenía que elegir entre intentar salvar mi matrimonio o seguir alimentando una fantasía que solo me llevaba al borde del abismo. Decidí hablar con mi amiga, la madre de Daniel. No sabía exactamente qué iba a decirle, pero sentía que necesitaba una perspectiva diferente, un punto de vista externo que me ayudara a ordenar mis pensamientos. Nos encontramos en un pequeño café, uno de esos lugares tranquilos donde el tiempo parecía detenerse. Ella llegó con su sonrisa habitual, esa calidez que siempre me hacía sentir en casa. Mientras la escuchaba hablar sobre su vida, sobre sus pequeños problemas cotidianos, me di cuenta de cuánto había cambiado mi realidad. Ella vivía en un mundo donde las cosas tenían sentido, donde las decisiones eran claras y los caminos rectos. Yo, en cambio, me encontraba en un laberinto, rodeada de sombras y dudas. No mencioné a Daniel, no podría hacerlo sin revelar más de lo que debía, pero cada palabra que decía resonaba en mi interior, como un eco de lo que había perdido. Al despedirnos, me quedé un rato más en el café. Observé a las personas a mi alrededor, cada una inmersa en su propio mundo. Me pregunté cuántos de ellos llevaban también un secreto, cuántos luchaban con las mismas dudas y miedos que yo. Era una reflexión amarga, pero también me hizo sentir menos sola. Tal vez, en el fondo, todos éramos un poco náufragos, buscando una orilla a la cual aferrarnos. Cuando volví a casa, mi esposo estaba en la sala. Me miró con una expresión que no logré descifrar. Me senté a su lado, el silencio se extendió entre nosotros, una barrera invisible pero impenetrable. Quería hablar, quería decirle todo lo que sentía, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Me limité a tomar su mano, un gesto pequeño pero que contenía todo lo que no podía expresar. Él no se apartó, pero tampoco respondió. Simplemente dejó su mano en la mía, como si entendiera que, en ese momento, el silencio era la única respuesta posible. Esa noche, mientras él dormía, me levanté y me dirigí a la ventana. La ciudad se extendía ante mí, un océano de luces titilantes. Me sentí diminuta, una gota en un mar de historias, cada ventana iluminada era un mundo distinto, un reflejo de vidas que continuaban a pesar de todo. Me pregunté si en alguna de esas ventanas estaría Daniel, si él también sentía este vacío, esta sensación de estar atrapado entre dos realidades. El sueño me venció cerca del amanecer. Me quedé dormida en el sillón, envuelta en una manta y en mis propios pensamientos. Cuando desperté, el sol ya se filtraba a través de las cortinas. Mi esposo me observaba desde la puerta, su rostro era una mezcla de preocupación y ternura. No dijo nada, pero en su mirada encontré una chispa de lo que alguna vez habíamos compartido. En ese momento, supe que aún había esperanza. Que, aunque el camino no fuera fácil, tal vez aún podíamos reconstruir lo que el tiempo y mis errores habían desmoronado. Me levanté, tomé su mano y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el suelo bajo mis pies era firme. No sabía cómo lo lograríamos, pero lo que importaba era dar el primer paso, empezar de nuevo, juntos. El día continuó, y con cada pequeña acción, con cada gesto, sentía que las piezas comenzaban a encajar. No sería un proceso rápido, ni perfecto, pero estaba dispuesta a intentarlo. A dejar atrás las sombras, a enfrentar mis miedos y a encontrar la manera de sanar. Porque al final, entendí que la verdadera valentía no estaba en escapar de mis sentimientos, sino en enfrentarlos, en aceptar mis errores y en trabajar para ser la mejor versión de mí misma, tanto para mi esposo como para mí. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas, creando patrones de luz sobre las paredes de la habitación. Me desperté sintiendo una extraña mezcla de serenidad y expectativa. Hacía tiempo que no experimentaba esa tranquilidad al abrir los ojos, como si el peso que llevaba arrastrando durante semanas hubiera comenzado, al fin, a desvanecerse. Mi esposo ya no estaba en la cama,
Escuché el suave murmullo de la cafetera en la cocina y el roce de sus movimientos mientras preparaba el desayuno. Me levanté con cuidado, dejándome llevar por la rutina de cada mañana. Al entrar en la cocina, lo vi de espaldas, vertiendo café en 2 tazas. La escena era tan cotidiana, tan normal, que me llenó de un calor inesperado. Nos habíamos perdido en los pequeños detalles, en la rutina, y me di cuenta de que tal vez la respuesta no estaba en buscar grandes gestos, sino en recuperar esos momentos simples que habíamos dejado escapar. Nos sentamos juntos en la mesa, el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era un silencio lleno de significados, una pausa necesaria para reescribir nuestra historia. Mi esposo me sonrió, una sonrisa suave, y yo respondí con un gesto similar. No había necesidad de palabras en ese momento, porque ambos sabíamos que lo importante era estar allí, presentes, decididos a empezar de nuevo. Después del desayuno, me propuso salir a caminar. Acepté sin dudarlo, sorprendida por mi propia disposición. Caminamos por el parque cercano, las hojas caían de los árboles, creando un manto de colores cálidos bajo nuestros pies. Observé cómo el viento jugaba con las ramas, cómo las personas paseaban con sus perros, cómo los niños reían en la distancia. Era un escenario común, pero lo veía con nuevos ojos, como si me permitiera redescubrir la belleza en lo cotidiano. Durante el paseo, mi mente vagó inevitablemente hacia Daniel. No con la intensidad de antes, sino con una especie de gratitud silenciosa. Entendí que lo que había sentido por él no era necesariamente amor, sino una llamada de atención, un recordatorio de que había aspectos de mi vida que necesitaban ser atendidos. No se trataba de elegir entre 2 personas, sino de elegirme a mí misma, de permitirme ser honesta con lo que necesitaba y con lo que estaba dispuesta a reconstruir. Regresamos a casa con una sensación de paz. Mi esposo se puso a leer en el salón, y yo aproveché para organizar un poco el armario. Mientras doblaba la ropa, encontré una bufanda vieja, una que él solía usar cuando empezamos a salir juntos. La sostuve en mis manos, sintiendo la textura suave del tejido, y me dejé llevar por los recuerdos. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños y expectativas. Me pregunté en qué momento habíamos permitido que la vida nos envolviera en su manto de monotonía. La respuesta era simple: habíamos dejado de esforzarnos. Nos habíamos acostumbrado el uno al otro, como si la familiaridad fuera suficiente para sostener una relación. Pero ahora veía con claridad que el amor no era solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Una elección consciente de cuidar, de nutrir, de no dar por sentado lo que teníamos. Decidí hacer algo diferente. Preparé una cena especial, no porque hubiera una ocasión particular, sino porque quería mostrarle a mi esposo que estaba comprometida con este nuevo comienzo. Elegí sus platos favoritos, decoré la mesa con velas y puse una música suave de fondo. Cuando entró a la cocina, vi en su rostro una mezcla de sorpresa y alegría. Se sentó frente a mí, y aunque las palabras seguían siendo pocas, la conexión entre nosotros se sentía más fuerte que nunca. Esa noche, nos quedamos hablando hasta tarde. Recordamos anécdotas, reímos, compartimos momentos que habían quedado guardados en algún rincón de nuestra memoria. Fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo, dejando que el aire fresco disipara el polvo del pasado. Cada historia, cada risa, era un ladrillo en la reconstrucción de nuestro hogar emocional. Cuando finalmente nos fuimos a la cama, sentí que algo dentro de mí se había alineado. No era la perfección, no era un final de cuento de hadas, pero era real. Y eso era suficiente. Me acurruqué a su lado, dejando que el calor de su cuerpo me envolviera. Cerré los ojos con la certeza de que el camino no sería siempre fácil, pero también con la seguridad de que estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Al día siguiente, me desperté temprano. Preparé café y me senté junto a la ventana, observando cómo el mundo comenzaba a moverse. El teléfono estaba sobre la mesa, y durante un instante pensé en escribirle a Daniel, en despedirme formalmente. Pero me di cuenta de que no era necesario. La verdadera despedida había ocurrido en mi interior, en el momento en que decidí elegir mi vida, mi matrimonio, mi paz. Cuando mi esposo se unió a mí en la cocina, le sonreí. Un nuevo día comenzaba, y con él, la oportunidad de seguir construyendo, de seguir eligiéndonos. La vida seguía su curso, y yo estaba lista para fluir con ella, sin culpas, sin remordimientos, solo con la esperanza de que cada día trajera consigo una nueva oportunidad de ser feliz.